A continuación, Tiempos y Mundos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos. Nos preguntamos, ¿una farsa programada? Cuando el expresidente Santos lanzó contra viento y marea su programa para alcanzar un acuerdo para la desmovilización del más poderoso grupo violento colombiano, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, numerosas voces se alzaron previniendo sobre la credibilidad que cabía atribuir a la buena voluntad y seriedad de la organización. El proceso siguió adelante a pesar de la mayoritaria expresión contraria al acuerdo, en los términos en que estaba formulado, que se produjo en el plebiscito convocado al efecto por el gobierno Santos el 2 de octubre de 2016, casi exactamente hace 3 años. El resultado del plebiscito mostró un muy grave fracaso del gobierno para vender su proyecto a la población, al igual que un extremo despiste de las encuestas que daban una amplia mayoría, casi 2-1 en algunas, al sí. El acuerdo se implementó de todas maneras con cambios cosméticos presentados como una renegociación. En lo esencial, las FARC se comprometían a abandonar la lucha armada y entregar sus armas, a cesar sus actividades ilícitas en torno a la extorsión, al secuestro y sobre todo al narcotráfico. A cambio, se aplicaría una fórmula de justicia especial para los desmovilizados, se les daría desde el Estado un apoyo económico temporal para su reinserción y se alentaría la participación electoral del grupo con una garantía de curules mínima en el Senado y en el Parlamento, independientemente de los resultados electorales que obtuvieran. El durísimo aterrizaje en la realidad democrática demostró un nivel de aceptación ínfimo para las FARC, por debajo del 0,5% de los votantes en la elección de parlamentarios y senadores en el año 2018, con lo que cualquier pretensión de representatividad o legitimidad quedó liquidada. Lo que también se evidenció es, inicialmente al menos, un doble juego, cuando varias agrupaciones al interior del grupo FARC se rehusaron a aceptar el acuerdo y continuaron sus acciones criminales. Tal el caso del Frente Sinisterra, en el sudoccidente del país, limítrofe con Ecuador, que asesinaría a 3 periodistas ecuatorianos. Estas, entre comillas, disidencias, mostraron más allá de cualquier duda el carácter esencialmente delictivo en que la organización devino, en el no consentido supuesto de que tuviera otro en su origen. Para ratificar aún más lo afirmado, alias Santrich, uno de los líderes más connotados del movimiento, senador designado, negociador de los acuerdos, es descubierto, luego de la firma de estos, traficando ingentes volúmenes de cocaína a los Estados Unidos como operador de una red de narcotráfico internacional. Huye del país, presumiblemente a Venezuela, siendo despojado de su condición de senador designado. Al poco tiempo, es seguido por Iván Márquez, otro líder histórico y negociador y senador de las FARC, que junto a otros líderes delincuenciales deciden relanzar lo que pretenden llamar lucha armada, en una declaración pública en la que resulta difícil separar lo cínico de lo ridículo. Al momento, pues, tenemos unas FARC como actores políticos con menos del 0,5% del voto, otras FARC en armas en un estado vecino y otras más dedicadas a su negocio habitual de la extorsión, el secuestro, el narcotráfico y el asesinato. Estas últimas regadas por el resto del país, una auténtica farsa.
Para tratar este tema, nadie mejor que el coronel Mario Pazmiño, Gracias, quien nos acompaña. Y Mario, pues conversemos sobre este sainete. No. Bueno, primero, un cordial saludo para todos los televidentes. Yo creo que la problemática de lo que tú bien lo denominas, esta farsa, me parece sumamente interesante porque partimos de acontecimientos que van a irse acumulando paulatinamente previos al proceso de paz, durante el proceso de paz y posterior al proceso de paz. En el 2002 ya existen algunas denuncias de parte del Estado colombiano de campamentos ya instalados en el departamento de Zulia, en Venezuela. 2002. En el 2010 aproximadamente ya se conoce de que en la frontera colombo-venezolana existen aproximadamente entre 1.400 a 1.500 elementos del Ejército de Liberación Nacional. Y para el 2016, cuando comienza el proceso de paz y toma su potencial auge y toda la gente comienza a involucrarse en este proceso, supuesto proceso de paz, las autoridades colombianas reportan 4.500 efectivos de las FARC en campamentos en las diferentes zonas de la frontera venezolana. Permíteme solo por no querer dejar de lado y ponerlo muy puntualmente. Por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional para el 2018 tiene los siguientes frentes. El Frente de Guerra Norte con 10 zonas campamentarias, o sea, 10 campamentos fijos instalados, protegidos, resguardados, logísticamente apoyados por el gobierno de Nicolás Maduro. En los departamentos de Zulia, Serranía de Perijá. Frente de Guerra Oriental, con 20 zonas campamentarias, departamentos de Apure, Bolívar y Amazonas. Frente de Guerra Nororiental, 120 zonas campamentarias en el departamento de Táchira. Eso solo el Ejército de Liberación Nacional. Paralelamente, casi en las mismas zonas, se encuentra las FARC con aproximadamente alrededor de unos 80 campamentos en toda la faja fronteriza venezolana. Pero aquí el tema de discusión y el tema de análisis es ¿qué vinculación tiene? ¿Qué gana estos grupos con relación al gobierno de Nicolás Maduro? ¿Y qué gana el gobierno de Nicolás Maduro? Primero, los grupos narcoterroristas del Ejército de Liberación Nacional y de las FARC y algunas disidencias y grupos armados ilegales que se encuentran en la zona, lo que consiguen es primero una protección territorial que no lo tienen en ninguna parte. Un santuario. Un santuario. Segundo, los enlaces y contactos con el estamento gubernamental para poder desplazarse y hacer actividades en la zona. Tercero, les permite el control de rutas de narcotráfico hacia el interior de Venezuela para conectar con este gran cartel de los soles y poder por el Golfo de Maracaibo proyectarse en el corredor del Caribe. Además de esto también tiene un potencial abastecedor logístico de armamento, munición, equipo para continuar realizando su lucha armada. ¿Qué gana Maduro de esta relación? Tiene un escudo narcodelictivo en la frontera ante una posible acción militar colombiana o de las naciones, de una coalición de naciones que quieran intervenir directamente en Venezuela. Sería el primer golpe con el que se toparían estas estructuras. Segundo, tiene un manejo, yo diría, bastante importante y bastante interesante de lo que es y debe de ser esta relación del narcotráfico entre el cartel de los soles por un lado y por otro lado las estructuras que vienen de la guerrilla del Ejército de Liberación y de las FARC y estas disidencias que ya tienen las conexiones con los otros carteles. Lo que estamos viendo aquí es que este monopolio del crimen internacional, el crimen organizado internacional denominado narcotráfico internacional, abarca prácticamente o conecta dos elementos: los carteles mexicanos, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Cartel del Golfo, operando en Colombia y Ecuador y proyectando gran parte de su actividad
hacia Venezuela para poder trasladarlo a Europa por un lado y Asia y también hacia Norteamérica. Y la conexión y el enlace a través del Ejército de Liberación Nacional, las FARC y las disidencias con el Cartel de los Soles, que es administrado, financiado por el gobierno de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y toda la estructura de militares que están involucrados en esto. El punto es que el momento que las FARC determinan que el proceso de paz no camina, entonces dicen, señores, dejamos el proceso de paz, nos retiramos porque no hay condiciones, supuestas condiciones entre comillas, y regresamos a las armas, como una fuerza beligerante que va nuevamente a retomar las armas en pos de la toma del poder. Pero lo que no han analizado hasta el momento es que las FARC cumplió los dos objetivos que se trazó inicialmente y hace muchos años atrás, yo diría 50 años atrás. ¿Qué decía en Marquetalia? ¿Qué decían ahí en ese tiempo? Decían claramente, señores, necesitamos impulsar una lucha armada, pero también necesitamos tener un brazo político que no tenía las FARC y que el presidente Santos y el pueblo colombiano le extendió esa mano a un, yo diría, FARC completamente ya muerto, casi un FARC que estaba ya contra la pared, liquidado. Les tiende la mano y le dice, señores, aquí está ese brazo político que ustedes necesitan. Y es por eso que les dan un sinnúmero de concesiones en el marco político. Sí, 16 parlamentarios. La posibilidad de, en algunas zonas, solo participar ellos como asambleístas, no los otros. Y un poco de condiciones adicionales. Esto necesariamente, pues, las FARC no es que pierde retomando nuevamente las armas al momento. Las FARC cumplió el primer objetivo, tener una fuerza política y ser considerado un actor político dentro de la vida democrática de Colombia. Punto número 1. Punto número 2. Las FARC estaba estratégicamente, yo diría, bastante afectado, casi liquidado por el gobierno de Uribe, inicio de Santos, logrando poner en una posición tan desventajosa que se esperaba que en unos 6 meses más la guerrilla, que había tenido 50 años, iba a ser destruida y casi aniquilada. Santos, con una visión no estratégica ni geopolítica interna, sino con una visión personalista de lo que él pensaba que era la oportunidad de conseguir un premio Nobel de la Paz, y que lo consiguió a cuentas, pues lo que hace es tratar de darle un respiro, y las FARC aprovecha ese respiro. ¿Qué hace con eso? Primero, tenía zonas completamente ya posesionadas por otras organizaciones narcoterroristas, tenía una presión bélica sumamente fuerte de estas grandes frentes que disponía el ejército colombiano, tenía por otro lado una deserción permanente, había afectado su sistema logístico, su sistema de control territorial y también el sistema de reclutamiento. Era un descalabro total la estructura fariana, y más aún porque gran parte de su gente comenzó a dejar de pensar ideológicamente y se trasladó todo su esfuerzo hacia lo que era el negocio de la droga, a traquetear. Ese es justamente el tema que me parece esencial analizar, ¿no? Más allá de ideologías que se pueden proclamar y que se pueden esgrimir y banderas que se pueden agitar, las realidades nos muestran otras cosas. Correcto. Estamos viendo la existencia de un Estado mafioso que ha sido capturado internamente por organismos delictivos. Es decir, imaginémonos que la mafia siciliana habría tomado el poder en Italia y manejara el país desde la perspectiva mafiosa. Más o menos esa es la realidad que vive hoy día Venezuela. Estamos asistiendo a una situación en la cual los grupos de poder y las diversas bandas criminales controlan áreas específicas de lo poco que puede quedar de los negocios
en Venezuela, como es alimentar a una población que a duras penas alcanza a sobrevivir, pero sobre todo el tema de la minería ilegal en el arco del Orinoco, que es el mecanismo que se ha encontrado por parte de los grupos narcoterroristas, el mecanismo perfecto para el lavado del dinero ilícito obtenido. Ese oro que nadie sabe cuánto es, nadie sabe en qué condiciones se lo extrae, nadie sabe a dónde va a parar, se sospecha, pero no se sabe, se habla de Turquía, se habla de Qatar, se habla de diversos paraísos, pero nadie sabe a ciencia cierta dónde está trasladándose esta riqueza. El mismo hecho que tú mencionabas del Cartel de los Soles, que es una entidad que controla efectivamente el tráfico de narcóticos, en este caso de cocaína, a Europa principalmente, pero también a la costa este de los Estados Unidos. Entonces estamos asistiendo a un país capturado por la mafia. Y este mismo tema, esta misma situación, es al parecer la amenaza más importante que en este momento existe sobre los diversos gobiernos latinoamericanos. Sin llegar al caso extremo de Venezuela, sin embargo, vemos que el grado de poder de los carteles mexicanos en el norte de México es prácticamente la creación de una región autónoma, en la cual se maneja tráfico de drogas, tráfico de personas, o sea, todos los elementos habituales del crimen organizado. Correcto. Entonces, estamos viendo Centroamérica, el caso de Honduras, países que están prácticamente en guerra interna con organizaciones criminales que están cooptando a los estados. Esta situación, ¿cuál va a ser el desenlace? ¿Hacia dónde vamos a ir? A ver, excelente análisis. Me parece sumamente interesante rescatar algunos puntos. Dentro de ellos yo creo que estamos definiendo lo que es un Estado fallido. Y Venezuela es desde mucho tiempo un Estado fallido, en donde no existe un control gubernamental. Lo que tenemos allá es el control del crimen organizado y estos estamentos, estas megabandas criminales que se han hecho del poder en algunos casos. En otros casos han condicionado al gobierno venezolano para que ellos sean quienes administren justicia territorialmente y realicen el control sin que pueda intervenir allá la fuerza pública, las fuerzas armadas o el mismo gobierno central. Como tú bien lo decías, existen allá megabandas, por decir una, aquí están algunas, el Tren de Aragua, por decirte, que es una de las estructuras delictivas más grandes que tiene Venezuela, y que aprovechando esta coyuntura, este enlace operacional entre el crimen y las bandas delictivas con el gobierno para satisfacer y proteger a ese gobierno, sacaron a gran cantidad de gente de las cárceles para conformar los anillos de seguridad, para conformar los círculos bolivarianos, estas estructuras de grupos bolivarianos que iban en contra de la población, para arremeter contra la población. Pero hay una cosa que todavía las autoridades de los países regionales no se han dado cuenta, y es que Maduro aprovechó este flujo migratorio que salía, este torrente, para utilizarle como un caballo de Troya y meter allá gran parte de la infraestructura. ¿Hacia dónde van estos bandas delictivas? Van específicamente a los países que se opusieron y que están en contra política, ideológicamente, con el gobierno de Nicolás Maduro. Porque estas bandas no operan en Nicaragua, no operan en Cuba, ni tampoco en Bolivia. Es que nadie migra a esos países. Exactamente. Pues, pero, a nadie se le ocurre. Nadie se le ocurre. Pero si tienes tú este tipo de acción de estas megabandas en Colombia, y aquí tengo yo algunos reportes, 143 detenidos de las bandas del Tren de Aragua y los Pelusos en el norte de Santander fueron deportados en actos flagrantes. Aquí, si pueden ver, aquí están las
las figuras. Fueron deportados a Venezuela. A Venezuela de regreso. O sea, para que vuelvan allá, a intentar pasar. Mandaron. Y algunos están detenidos. Y en Perú, cerca de 250 personas del Tren de Aragua. Ahora, la pregunta aquí es la siguiente. ¿Cuántos fueron capturados en Ecuador? Ninguno. Y este fue un país de paso. O un país de reabastecimiento, o como le conocen internacionalmente, como un país de cambio de identidad. Esas son las consecuencias gravísimas de este problema. Pero lo grave de esto es que, si bien, por un lado, tenemos este gobierno fallido que está tratando de influenciar y afectar las democracias latinoamericanas, los países de la región tienen necesariamente que exigir un sinnúmero de acciones conjuntamente para poder frenar en cierta forma esta arremetida de esta migración no controlada, que no la pueden controlar. Primero, sistemas migratorios mucho más rigurosos. Esto no quiere decir que estemos en contra de la salida de venezolanos, pero sí en contra de que en esa salida de venezolanos venga gente vinculada a estas megabandas para afectar la tranquilidad de los pueblos o países de acogida. Segundo, es necesario que inmediatamente en algunos países como el ecuatoriano se regrese los sistemas de control migratorio a una institución que con sus fallas y con sus deficiencias daba buenos resultados. Me refiero a la Policía Nacional y el control migratorio que tenía. Al momento tenemos cuotas de poder dentro del sistema migratorio. Entonces, aquí nadie sabe dónde está nadie. Nadie realiza un control, nadie realiza un censo. La gente deambula por el país libre y sin ningún tipo de seguimiento para saber qué es lo que está haciendo. Se necesita, por otro lado, leyes que sean mucho más drásticas con relación a estas actividades delictivas. Lamentablemente no tenemos una visión diferente como en otros países, en donde, si bien es cierto, todas estas personas que van delinquiendo pues son puestas a orden de la justicia e inmediatamente trasladadas fuera del país. Yo creo que la afectación para América Latina y la región de esta metástasis que se está generando en Venezuela, indudablemente va a pasar una factura y bastante grave a los países que no están preparados en sistemas de seguridad adecuados para hacer frente a esta arremetida del crimen organizado. Esto que me cuentas me trae a la memoria un episodio que se dio hace muchos años. Seguramente algunos de nuestros oyentes y videntes van a recordarlo, que fue el episodio de Mariel. Correcto. En Cuba, ¿no? 1989. Correcto. Justamente, en que efectivamente el gobierno cubano se deshizo de una importante cantidad de delincuentes vía exportarlos a Estados Unidos y que allá se los arreglen, pues, ¿no? Más o menos el mismo concepto lo estaríamos viendo acá, pero además aquí estaríamos viendo una intencionalidad de que estas células delincuenciales se establezcan en los países a los que van y se conviertan en factores eventualmente de desestabilización gubernamental. Sí, indudablemente lo que estamos viendo es una réplica del famoso Marielito que exportó Cuba. Y recordemos también otra cosa, que gran parte de este tipo de acciones o medidas que se tomaron en el año de 1989 con la salida de este flujo migratorio de gran cantidad de delincuentes, abrieron las cárceles hacia Estados Unidos, ahí Cuba tomó esa decisión para poder librarse, por un lado, de tanta cantidad de detenidos y crearle un problema a Estados Unidos. Naturalmente. ¿Quién asesora directamente a Venezuela? Cuba. Y están aplicando la misma receta, sino que lo que estamos viendo acá es que los países no están preparados para hacer frente a estas realidades y no están preparados para recibir una cantidad desbordante, primero, de un flujo migratorio que es incontrolable, y por otro lado, dentro de ese flujo migratorio, poder comenzar a buscar, a discernir entre toda esta cantidad de gente quiénes son y quiénes no son.
Ese es un problema grave. Aquí hay otro problema del tema migratorio. Y voy retomando un poquito hacia la pregunta inicial de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. El 30% de los nuevos reclutamientos que ha realizado las FARC, el Ejército de Liberación Nacional y estas disidencias o grupos ilegales armados que están en la frontera son venezolanos. Porque, señores, para un venezolano que no tiene ningún recurso económico y que por $10 puede hacer cosas, acá le pagan 150 mensuales. Perdón, $150 semanales. Estamos hablando de más o menos $600 mensuales. Con esos $600 mensuales, cualquier persona ahí en Venezuela dice, ¿a dónde tengo que ir? Y gran parte de los reclutamientos no forzados, voluntarios por una situación de supervivencia, están llegando hacia allá. Terrible. Eso es sumamente grave, teniendo una consideración especial, que cerca aproximadamente de unos 80 a 90 campamentos están en territorio venezolano. Por lo tanto, es mucho más fácil traer gente, reclutar, seleccionar y sacarlas a seguir combatiendo. Pero lo más grave de ese reclutamiento es que de esa gran cantidad de gente que vaya, aproximadamente el 40% son menores de edad y niños. ¿Por qué? Porque el niño es mucho más fácil controlarlo y de influenciarlo, pagarle, y por otro lado es mucho más arriesgado porque no mide las consecuencias. Lo que llama la guerrilla la carne de cañón fresca, para ponerlo en primera línea, y los guerrilleros siempre están en la parte de atrás, cuidando que primero caigan ellos y luego van reforzando las acciones. Terrible. Es sumamente grave, y yo creo que esta situación se proyecta directa o indirectamente, no solo en la frontera con colombo-venezolana. Las personas que piensan, las autoridades, me refiero a las autoridades ecuatorianas, peruanas, panameñas, brasileras, que solo es un enfoque Colombia-Venezuela, están completamente viendo una visión irreal de la realidad. Esto se va a replicar donde está, yo diría, el sentir económico del traqueteo de las FARC. Y eso, señores, es el departamento de Nariño y el departamento de Putumayo. Cerca de 240.000 hectáreas de cocaína en todo Colombia. Es un factor importante que no es despreciable bajo ningún punto de vista, y que ya tienen enclaves operacionales, especialmente en estos departamentos. Lo que tú dijiste al inicio, hace el aparecimiento este famoso grupo Finisterra, pero recordemos también que ahí mismo hace el aparecimiento las Guerrillas Unidas del Pacífico, otro grupo que estaba vinculado. Y lo extraño, y que lo que las autoridades no se dan cuenta, es que si estos dos grupos estaban confrontándose y tratando de controlar las zonas específicamente de cultivo de droga, había atrás, tras bastidores, otro miembro de las FARC que les controlaba a los dos. Era el grupo Contador, y que les tenía a los dos enfrentándose, pero que todos los suministros de droga y todos los cargamentos de droga pasaban por ellos, porque él era el intermediario directo entre los carteles y los carteles de Sinaloa. Mario, realmente me dejas mucho más preocupado que al empezar y obviamente tenemos un montón de tela por cortar, así que te molestaré nuevamente para siempre a las órdenes el programa. Te agradezco muchísimo. No, gracias a ti, muy amable por la invitación. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos.